También invitarles a una conferencia esta tarde-noche, les lo decía antes de la pausa, como siempre muy interesante lo que nos ofrece el Centro Idealia, en esta ocasión también de la mano de Tristán, del Instituto de Música y Arte, para hablar de música y danza en el Antiguo Egipto. Hoy es una tarde muy musical, como están viendo, pero esto la verdad que merece la pena echar un poco la vista atrás, y ya lo creo, y tan atrás, sobre todo por la persona que imparte la conferencia. Estaba diciendo que la primera vez que visita Almería, algo imperdonable, esperemos que venga más a menudo. Se llama Juan Martín Carpio, además de investigador, es médico de profesión, investigador, escritor y conferenciante. Ha unido su amor por la medicina a su pasión por el Antiguo Egipto. De hecho, en 1994 se traslada al Cairo. Durante años ha desarrollado una enorme actividad alrededor de la medicina, la psicología y la filosofía del Antiguo Egipto. Es especialista en acupuntura, medicina china, escritor, como decimos, investigador de las tradiciones médicas en el Antiguo Egipto, fundador, entre otras, algo le dio esta mañana al respecto, Juan, de una ONG que se llama IGEA, de Nueva Medicina, y esto me ha llamado la atención, una fundación que no me atrevo a pronunciar su nombre, que el objetivo es rescatar la medicina clásica árabe y egipcia. No es de esto de lo que vamos a hablar, pero no estaría mal en algún otro momento hablar de ello. Sea usted bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo es el nombre de esa fundación que no me atrevo a pronunciar? Bueno, IGEA se refiere a IGEA o Serafis, que es la otra fundación que se hizo en el Cairo. Este amor por la cultura egipcia, por este país, ¿de dónde le viene a usted? Pues viene desde pequeño, pero no se concretiza hasta el momento que aterrizo en Cairo por una casualidad de las cosas. Si se queda uno prendado, voy a esperar un mes, 2 meses, y aquello se convirtió en 15 años. ¿En 15 años? En 15 años, una vida. O sea que usted conoce el Cairo, se puede decir como sí, su tierra natal, que es Granada. Mi tierra natal es Granada, pero he estado bastante tiempo viviendo en Sevilla, y una cosa que me llamó la atención es que la división en Sevilla por el río Guadalquivir, la situación de las distintas partes de la ciudad es muy semejante al Cairo, con lo cual desde el principio me aventuré por las calles sin perderme y siempre zapateando los sitios. Bueno, en otra ocasión hablaremos de ese rescate de la medicina clásica árabe y egipcia, que me da la impresión que es muy interesante. Pero toca hablar de música y danza, que es lo que voy a contar esta tarde-noche en Idealia, ¿no? Resumidamente, ¿qué va a exponer en esa conferencia? Bueno, voy a exponer elementos que pueden situarse dentro de la arqueología, del conocimiento del origen de la música egipcia, pero secundariamente, o en el fondo lo más importante, es una historia de amor. Es una historia de amor, de una pasión por el pueblo egipcio y por las cosas que perduran a través del tiempo. De tal manera que la conferencia comienza con los orígenes de la música egipcia, pero trata de llegar hasta el presente y diría más todavía hasta la música andaluza y flamenca. Sí. Desde luego, porque cuando muchas veces se habla de nuestros ancestros árabes en Andalucía, se nos olvida algo muy importante. Por ejemplo, se nos dice en la escuela que los árabes nos enseñaron la agricultura, pero los árabes viven en el desierto, no nos pudieron enseñar la agricultura. Los que nos enseñaron la agricultura y muchas otras cosas son los egipcios, cuando se formaban las grandes expediciones en el Cairo de los guerreros árabes, pero los artesanos, los musicólogos, todos los demás, los que de verdad nos enseñaron cosas a los andaluces fueron los egipcios. Hablamos de una de las civilizaciones quizá más cultas que ha habido en la historia de la humanidad. Si no más culta, digamos, en el sentido por lo menos que la cultura que se conocía arriba estaba estandarizada y llegaba hasta el pueblo en una serie de cánones. Eso quiere decir, hoy en día, a pesar de que tenemos internet, tenemos muchas cosas, puede ocurrir que la parte alta, la élite de la sociedad siga unos cánones y la gente sigue otros diferentes. Sin embargo, que hay una cultura integral, de tal manera que lo que se hacía en palacios se hacía de alguna manera también en el resto de la sociedad. Claro. Hablemos, por ejemplo, de algo al respecto que he podido encontrar, aunque no tengo ni idea, como usted puede imaginar, al igual que la mayoría de los mortales. Dice, algunos estudiosos, que yo no sé si usted coincide con esto, han llegado a diferenciar hasta 6 tipos de bailes, hablando de la danza del Antiguo Egipto. Hablan de bailes religiosos, de no religiosos, de banquetes, de harén, de combate y los bailes denominados de la calle. ¿Esa estructura está bien? ¿Está usted de acuerdo con esto? Sí, más o menos, no exactamente de esa manera, pero sí, efectivamente, no hay que diferenciar entre los cánones que se imparten en el palacio, a los cánones que vemos incluso en el Libro de los Muertos. Hay elementos en el Libro de los Muertos que nos indican danzas y cantos muy canónicos, y luego lo que es lo popular que ha pervivido hasta hoy en día, especialmente en el sur de Egipto, lo que se llaman las danzas y música baladí. Cuando nosotros decimos baladí, algo baladí que no tiene importancia porque es popular, baladí es un término de origen árabe precisamente. Pero esas danzas egipcias del Antiguo Egipto, ¿era como expresión corporal o era para amenizar, digamos, las veladas del rey de turno?
Había de todo. Un poco de todo. Había de todo, pero desde luego había una parte muy importante de la que deriva, que es la música sacra y la danza sacra. Platón ya nos indica, en las leyes, en el libro de las leyes nos indica que precisamente la característica de los egipcios es que desde los tiempos más antiguos se fijaron cánones y que ellos pensaban que nadie debía de salirse fuera de esos cánones a menos que demostrara su valía enormemente. Lo mismo ocurría en la medicina. Bueno, me he encontrado con algunas fotografías que me gustaría que vamos viéndolas, si sois tan amables, compañeros. Me gusta comentando que no sé si va a utilizar durante la conferencia esta tarde algunas de ellas donde se ven, bueno, pues algunos momentos de esas danzas, incluso hablaremos también de la música y de algunos instrumentos. Relación entre danza y música, evidentemente, sí que hay, ¿no? Ahí estamos viendo. Bueno, esto lo ha traído usted. Eso sí es alguna de las diapositivas que mostraré durante la conferencia. Precisamente en esta y la que le sigue quería mostrar que el arte asirio, los egipcios, tenía unas formas un poco crueles, salvajes en la expresión, como vemos por ejemplo en este león, pero sin embargo lo que caracteriza al arte egipcio es la humanidad. Observe ese león y ese aspecto humano y simbólico que vemos también en la figura de Jafre, del faraón Jafre. Es decir, eso es lo que caracteriza a Egipto, la humanización y el simbolismo que aparece en todas partes. Por ejemplo, el niño que surge de la materia, el niño que surge de lo que uno puede llegar a ser en algún momento. Estas danzas Mu, por ejemplo, que estamos viendo, que eran danzas canónicas, donde recibían al difunto los ancestros en el otro lado del río. Esas son algunas de las fotos que voy a utilizar y algunos de los elementos que vamos a desarrollar a lo largo de la charla. Los instrumentos, por ejemplo, las castañuelas. Incluso hay unas descripciones sobre danzas con castañuelas en el antiguo Egipto de alguien que vino de Siracusa y pudo observarla, que nos recuerda muchísimo al flamenco. Aquí vemos las trompetas famosas de Tutankamón, que se hicieron sonar por primera vez delante del rey Farouk y se rompió en trozos, se volvió a reconstituir y la BBC finalmente pudo hacer una grabación en el año 39, en la cual, por cierto, la voy a mostrar durante la conferencia, el sonido que produce la trompeta de Tutankamón. ¿Cómo suena esa trompeta? ¿Se puede describir de alguna forma? Se puede describir, no mucho, se puede un sonido agudo, distante, pero el tipo de música del músico que lo volvió a tocar en el año 39, evidentemente utiliza un estilo europeo. Por eso en la conferencia voy a poner trompetas de hoy día, pero que a pesar de ser hoy día, conserva una tradición antigua. Son unos signos de llamadas largos, como cuando un poco se parece a los ingleses con las trompas inglesas, cuando llaman a la caza, algo parecido. Algo parecido. ¿Algún faraón se interesó realmente por la música? Quiero decir, ¿llegó a interpretar, a tocar algún instrumento? Sí, no sé si hay algún dato sobre esto. No hay ningún dato concreto sobre un faraón. Lo que sí se sabe, y si hay himnos donde se dice concretamente, hablándole a una de las diosas, aquí viene el faraón, aquí viene a danzar delante de tú. O sea, sí hay esa referencia de que los faraones tendrían que hacer algún tipo de danza sacra delante de los dioses, pero no de un faraón concreto. ¿Ha llegado algo hasta nuestros días, al margen de las castañuelas que me comentaba antes? Ha llegado mucho. ¿Juan? Ha llegado mucho, primero porque en la música copta. En la música copta hay una serie de típicas músicas coptas con letras cristianas, evidentemente, pero que por el nombre y por una serie de trazos se conocen que vienen desde los tiempos más antiguos. Hay, por ejemplo, un Kyrie eleison que se hace en la iglesia copta, que se sabía que se entonaba al dios Sol Ra. O, por ejemplo, había una música que se interpreta en la Semana Santa, que se llama el Gólgota, que se dedica a Jesús y a la muerte de Jesús, pero que se sabe que se dedicaba a la muerte del faraón. Es decir, hay cantos a la Virgen María que se sabe que se dedicaban a Isis. Es decir, hay testimonios que dicen que directamente, Filo Judeo, por ejemplo, lo dice así, los egipcios cristianos, los egipcios coptos, cogieron directamente la música antigua y simplemente le cambiaron la letra. Por eso se encuentran ciertos desajustes en la música copta, en la letra y la música. Interesante. 9 de la noche, no se lo pierdan, si son amantes. Antes estábamos comentando, me gustaría saber su opinión, ¿por qué esta atracción por parte del ser humano? Yo creo que en términos generales por la civilización egipcia. No sé si a través de la literatura, el mundo del cine, ambas y demás, ¿no? Lo entiendo eso, porque Egipto es un caso único, es una cápsula dorada, cerrada en el tiempo, hay que pensarlo de esta manera, de tal manera que al norte está el delta, abajo el sur la población negra, los nubios, a un lado el desierto, al otro lado el desierto, arriba la Vía Láctea, a la cual le llamaban el Nilo celeste. El Nilo celeste. Así que tenemos conformado como una cápsula, y además el tiempo también,
porque cada vez que un faraón era nombrado se empezaba el año 1. Cuando moría y llegaba un nuevo faraón, de nuevo era el año 1. Entonces el tiempo se repetía enmarcado en una cápsula dorada en el tiempo. Es un momento ideal y ellos pensaban que el Nilo y la disposición de la ciudad, y hay estudios que lo demuestran, no era más que una copia del Nilo celeste de las estrellas. Claro, eso da una mentalidad muy diferente a la nuestra, es decir, ellos no pensaban en el progreso, no pensaban en esa idea de progreso que nosotros tenemos, sino siempre cómo volver al tiempo primero donde todo era perfecto. Y claro, esa mentalidad, quiera que no, pues a nosotros nos atrae, porque nos habla de un tiempo perfecto. Es cierto, ya lo creo que sí. Dígame una cosa, al margen de esta conferencia de música y danza, durante sus años de vivencias y experiencias en Egipto, cuéntame algo que haya visitado que esté fuera del alcance del resto de los mortales, que seguramente algo ha visto. No, yo no voy a decir que esté fuera del alcance del resto de los mortales, pero en Egipto hay muchos lugares, en muchos templos, que no son los que visitan los turistas. A eso me refiero. Generalmente los turistas entran en un templo, van a la sala principal, al altar mayor, a la cámara del rey, a los sitios especiales. Pero en general la parte mágica de Egipto era de alguna manera privada, no era pública, y eran pequeños recintos. Así que en todos los templos hay algún pequeño recinto que nadie visita, que está en un costado, en un lado, una pequeña terraza con una habitación donde entran 3 personas, que eran los lugares realmente mágicos y donde se hacían ceremonias muy, muy especiales. Quizás algún día alguien nos escriba un libro donde nos señale exactamente los lugares mágicos de Egipto que no son los que visitan los turistas. Así es. Me encantaría con esta señora Egipto que me haga un guía muy, muy especial, porque seguramente que usted conoce ese tipo de rincones a los que yo me refería. Hombre, durante 15 años viviendo allí, sí, y con ciertas amistades y gente que ha conocido, evidentemente ha tenido que visitar lugares que no son los que visita el turista habitualmente. Esta noche a las 9 en el centro de Idealia, Avenida Pablo Iglesias 134, música y danza en el Antiguo Egipto. Otro día hablamos de acupuntura, medicina china y demás, que también es algo que me interesa. Yo creo que al público en general, que es algo también que atrae mucho al personal, aunque lo desconoce, me da la impresión, ¿no, Juan? ¿Sí? Que desconocen además algo muy importante, que es que, aunque la medicina china no tiene nada que ver con la egipcia en cuanto a intercambios culturales, pero sí es cierto que la ideología detrás de la medicina china y la ideología detrás de la medicina egipcia es similar y parecida. Sí. Encantado de conocerle. Bienvenido a Almería, espero que nos visite más de vez en cuando, ¿vale? Intentaremos. Muchas gracias. Gracias. Juan Martín Carpio. Salimos de nuevo al exterior para visitar una exposición inaugurada esta mañana. Picasso, orígenes e influencias en el arte malagueño y andaluz.